Saludos a todos los seguidores de Simplemente Baloncesto. Hoy tenemos la suerte de charlar con Vítor Faberani, un auténtico gladiador de Porto Alegre que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la ACB, encontrando en Murcia posiblemente el mejor acomodo de su trayectoria. Entre otras muchas cosas, hemos hablado de sus planes para la temporada 2018-2019. Hola, Hola Víctor, buenas tardes. hola, muy buenas. Víctor, muchas gracias por atendernos, ¿vale? Nada, hombre, un placer. Genial. Oye, quería empezar un poco, bueno, quería repasar muchas cosas de tu carrera, de proyectos pasados, proyectos futuros, pero bueno, quería empezar un poco con el presente. Has estado este Sí. año en UCAM Murcia, ha sido tu tercera etapa en Murcia. ¿Cómo es ahora mismo la situación con ellos? ¿Tienes una oferta para continuar o no tienes nada? No, de momento no tengo nada y con el UCAM y hasta donde sé, no, a la directiva del club no le interesa el fichaje, por así decirlo, ¿no? Hablamos de las oficinas arriba. Ya. ¿Conoces un poco la razón? ¿Sabes si es algún tema, a lo mejor tus problemas físicos o algo, o por dónde pueden ir los tiros? No, no, mis problemas físicos no pueden ser porque ellos saben y yo también sé que desde febrero estoy bastante bien. Como dije antes, es cierto que tuve en la Final Four una sobrecarga muscular en el vasto externo Sí. y, y no pude jugar la Final Four, pero desde febrero todos los partidos que he estado en el banquillo, que he estado en total disposición tanto del entrenador como por el club y en ningún momento pues me han sacado a jugar, ¿no? Pero bueno, he entrenado, he estado ahí, Ujú. entonces por problemas físicos no creo que sea. Ya. ¿Y qué plan tienes para el próximo año? Porque, bueno, leyendo la prensa has sonado, no sé si ha habido oferta real, pero has sonado para muchos equipos como Guipúzcoa Basket o Tecniconta Zaragoza. ¿Tienes alguna oferta para unirte a ellos? No, realmente yo es que tengo un acuerdo con mis agentes, ¿no? Ajá. No me gusta que me hagan ilusión y si luego no sale bien que me quiten la ilusión, ¿no? Ya. Entonces yo prefiero que cuando tenga algo encima de la mesa que a ellos les convenza o que puede ser algo bueno, pues eso, que me llame y ya me diga algo que esté encima de la mesa. Yo lo que es, ay, es que están comentando no me gusta porque luego me hace ilusión y al final pues Ya. a veces te la tienen que quitar, ¿no? Entonces yo prefiero no hacerme ilusiones y nada, aquí lo que te he dicho antes, que estoy de jardinero, de amo de casa, pues de muchas cosas. Bueno, además he estado revisando tu cuenta y, joder, la verdad es que te estás poniendo perfectamente a tono, preparándote para lo que pueda salir, ¿no? Sí, bueno, no ponerme a tono, ¿no? Yo creo que no es, no es de hoy que lo sabe todo el mundo, que soy un chaval muy trabajador, a mí me encanta el trabajar, aprendí con el tiempo que luego si te tiras un mes de vacaciones sin hacer nada, luego lo pasas Ya. peor, ¿no? Entonces, pues yo pues me gusta trabajar, me voy a la mañana ahí en el Box Element, que es donde estoy entrenando ahora, con un chaval que se llama David, que es muy bueno, que me gusta mucho y es muy cañero. Y nada, pues eso, me pongo las pilas por la mañana, hago mi trabajo de pesa, hago mi trabajo aeróbico, hago mi trabajo de carrera, mi trabajo de salto sobre los cajones, mi trabajo de tal. Y es lo que dijiste tú, muy bien físicamente, delgadico, me encuentro fuerte, me encuentro bien y esperando para lo que surja. Genial, muy bien, seguro que sí. Más que preparado, por así decirlo. Eh, bueno, vamos a ir un poquito al pasado, porque quería saber un poquito más de ti de hace tiempo. Recuerdo cuando estuviste 2 años en Pamesa Valencia. Bueno, no Sí. era Pamesa, Valencia Basket, vaya. Y bueno, fueron 2 años, la verdad es que un nivel de Víctor fantástico, ¿no? Eso te llevó a fichar por la NBA, por los Boston Celtics, que si no recuerdo mal fueron 3 años, ¿no? Te firmaron 3 años por unos 2 millones de dólares aproximadamente. Cuéntanos un poquito cómo surgió ese fichaje, cómo te atreviste para ir, cómo fue tu experiencia en Estados Unidos. Bueno, no es muy difícil, ¿no? Cuando te llama un equipo, cuando te llama un equipo como Boston, no es muy difícil decidirte. Sí, se me hizo un poco difícil porque es lo que dijiste tú, en Valencia estaba jugando muy bien, tenía total confianza del club, me la gané, los compañeros que estuve ahí increíbles, como club, como institución, el Valencia Basket es increíble y eso sí, medio me tiró para atrás, pero luego
es cierto que yo comenté con Paco Raga, que bajó el vestuario a hablar conmigo y le comenté, digo, normalmente la gente dice que el tren pasa una vez en la vida, ¿no? A mí me está pasando la segunda, porque yo a los 18 años tuve la oportunidad de ir a la NBA y no fui. Uh-huh. Entonces el tren, por así decirlo, me estaba pasando la segunda vez, ¿no? Y no podía perder la oportunidad de irme a Estados Unidos a vivir la experiencia que realmente donde todo el jugador de baloncesto quiere estar, ¿no? Y tuve la suerte de pues, estar ahí un año, me lesioné, vinieron las lesiones y mala suerte a veces pasa, ¿no? En la vida en general. Sí. Y bueno, tuve la oportunidad de pisar las pistas allí, de poder jugar un partido en el TD Garden, de poder jugar partidos contra gente que pues muchos jugadores y mucha gente no podrá hacerlo, ¿no? Entonces yo encantado, yo estuve muy bien, Boston es increíble, tengo ahí mis amigos y siempre que puedo voy. Sí, desde luego es un sueño para cualquier deportista profesional. Como bien dices, estuviste, si no recuerdo mal, un año y tuviste algún problema, ¿no? Físico. Te llegaron a cortar, ¿no? Boston Celtics te cortó y te estuviste un año pues recuperando, ¿no? Si no estoy mal informado. ¿Cómo fue ese periodo para ti? ¿Fue un poco frustrante? ¿Llegaste a pensar, joder, con lo bien que estaba yo en Valencia? ¿O qué se te pasó por la cabeza? No, yo creo que las cosas siempre pasan, las cosas de, oh, joder, con lo bien que estaba en Valencia, tal, pasa cuando las cosas no van bien, ¿no? Pero yo prefiero ser positivo y pensar en lo que te dije antes, que he cumplido el sueño de lo que es el sueño de muchos jugadores hoy en día que están jugando al básquet, o desde chiquiticos, Uh-huh. ¿no? Los jugadores siempre sueñan estar ahí y esa gente no haber aceptado la oportunidad. Sí es cierto que tuve mala suerte porque empecé muy bien, empecé jugando, me gané la confianza del entrenador, me gané la confianza de los compañeros, empecé jugando titular y no sabía dónde estaba realmente el límite ahí, ¿no? En Uh-huh. la NBA. Y bueno, vinieron las lesiones, una mala decisión médica y bueno, y al segundo año, cuando volví de estar entrenando, eh, me cortaron. No se ve que no me habían tocado donde tenían que tocar realmente la cirugía que me hicieron. Y nada, entonces me vine aquí a Murcia con el doctor que es Paco Martínez, que es un doctor que me encanta. Yo siempre digo que es mi médico porque es la única persona que me toca. Y estuve pues aquí con el UCAN entrenando, estuve con Roge tratándome, que es otra de las únicas personas que me toca. Uh-huh. Y bueno, pues un poco frustrante tener la oportunidad de estar ahí, estar bien, estar a un nivel muy alto, estar con la confianza del entrenador, con la confianza de los jugadores, jugando de titular y que vengan las lesiones, ¿no? Sí. Pero bueno, no, no hay más que... Ya pasó y lo que me queda, pues eso, de haber disfrutado la experiencia ahí. Sí, claro que sí. Una vez que ya te recuperas totalmente de esos problemas, vuelves a Europa, vuelves a Maccabi por 2 temporadas. Pero tampoco tuviste suerte y pudiste acabar el contrato. ¿Qué ocurrió? ¿Se dio también a problemas físicos? Desgraciadamente. No, ¿No? lo del Maccabi fue un poco más de lo mismo, ¿no? Cuando me ficharon sabían que yo necesitaba un par de meses porque en las recuperaciones anteriores, Uh-huh. cuando estaba aquí recuperando en Murcia con Roge, tenía mucho, no llamaría yo presión, ¿no? Pero sí que oportunidades de volver a la NBA con los Mavericks, con los Knicks, tal, por contratos temporales, ¿no? Uh-huh. De jugar allí y metíamos mucha caña antes del tiempo, ¿no? Porque se supone que el proceso de una cirugía es muscularmente primero, tener mucho músculo en la pierna antes de saltar a la pista, de tirar, de hacer mates, de hacer carrera y poníamos lo que es el carro delante de los burros, ¿no? Uh-huh. Íbamos sin músculo a la pierna corriendo tal por la presión de todo eso, entonces al final retrasó bastante lo que es la recuperación de la rodilla. Y hasta que llegó el día que se sentó Roge conmigo y me dijo, escúchame, ¿tú quieres que yo te cure o vamos a estar pendientes de que los demás te digan de la oportunidad? Dije, no, yo creo que tú me cures y pues voy a hacer las cosas a mi manera. Entonces cuando viene la oportunidad del Maccabi, todavía, por haber puesto el carro delante de los burros, todavía nos quedaban un par de meses y ellos sabían que me quedaban un par de meses de recuperación lo que es muscularmente, Sí. ¿me entiendes? De seguir ganando músculo, de tal de cual.
y ahí realmente pues no se siguió realmente lo que era. Y no salió bien, pues no salió bien. Si las cosas no se siguen como se tienen que seguir, por lo normal que no salga bien, ¿no? Ya. No me dieron la oportunidad de jugar, entrenaba mucho y tal, luego no tenía la oportunidad de jugar hasta que pues, se decidió el Maccabi que no contaba conmigo. Y Vale. bueno, otra más, he estado en unos grandes de Europa que no me ha salido bien tampoco y he vivido la experiencia ahí también, que es un gran club, es una pasada jugar allí. De hecho, hace un mes estuve en Israel visitando la ciudad con mi chica Ajá. y bueno, otro buenos recuerdo que tengo ahí dentro, ¿no? Ujú. Eh, eh, perdona, un poquito más adelante, haciendo otro trasvase por Murcia, llegas a Barcelona, te surge la oportunidad de Barcelona, de otro grande de Europa. Llegaste a mitad de temporada con un equipo un poquito tambaleante, pero bueno, yo recuerdo el debut que tuviste en Euroliga frente a Anadolu Efes espectacular. O sea, yo te vi y dije, madre mía, este chico está hecho un auténtico portento. Pero a pesar de eso, bueno, quería hablar un poco del Barcelona en sí, ¿no? La temporada fue mala a nivel de títulos, mucha crisis interna, crisis de jugadores, crisis de entrenador, directiva. ¿Qué crees que pasó para que un equipo del potencial del Barcelona hiciera una temporada tan mala? Bueno, ahí me pillan, ¿no? Yo lo que tú dijiste, yo llegué a mitad de temporada, muchísimo nombre en el vestuario, muchísima calidad, muchísimo talento, eh, tenía un muy buen entrenador, lo que pasa es que pues, muchas veces no cuaja, ¿no? Te pongo ejemplo de fútbol, del Madrid o del Barça o de grandes equipos que fichan jugadores por mucho dinero, mucho nombre, mucha estrella, pero que al final no cuajan, ¿no? Y Uh-huh. luego tiene equipos pequeños que cuajan, que se entiende jugando y que salen para adelante y consiguen grandes cosas. Yo creo que simplemente la temporada que yo estuve en Barcelona, que la cosa no terminaba de cuajar. No, Ya. los jugadores no terminaban de jugar a gusto, no... Es una dinámica. El problema del baloncesto es lo que digo yo siempre, ¿no? Somos 12 machos metidos en el mismo sitio. Entonces, para controlar 12 machos es muy difícil, ¿no? Y más con los cambios que hubo, que esa temporada hubo muchos jugadores lesionados, muchos jugadores que llegaban nuevos que no terminaban de entender el juego del equipo y la verdad que el Barcelona en sí tuvo esta temporada muy difícil. No me extraña que este año pues, quedaran lejos de los títulos o no consiguieran nada. Porque independientemente de lo que hablas, ¿no? Del feeling, del acople de jugadores, ¿tú notaste en el tiempo que estuviste algún, llamémosle, tufillo raro, que los jugadores un poco como no estuviesen contentos con el entrenador, que hubiese roces entre ellos, o veías una dinámica normal, sino que simplemente las cosas no iban hacia adelante? Bueno, yo sinceramente no noté nada hacia el entrenador, ¿no? Yo creo que, hombre, otra vez te repito, somos 12 hombres metidos en el mismo sitio y no siempre te va a caer muy bien una persona, no siempre va a caer bien otra persona, ¿no? Uh-huh. Simplemente es que a lo mejor había jugadores, desde mi punto de vista, ¿vale? No que nadie me lo haya dicho, sino que a lo mejor habían jugadores que no estaban contentos con la forma de jugar de una manera o de otra, que normalmente siempre pasa en los equipos, ¿no? Pero al final que siempre se saca para adelante y este año pues yo creo que los jugadores, en los cuales me incluyo, mitad de temporada, no supimos entender eso o sacar hacia adelante un problema, ¿no? Uh-huh. Y no creo que haya tampoco muchas más cosas. Yo creo que había buen rollo entre los jugadores, todos se llevaban súper bien, un vestuario súper normal, gente contenta, gente feliz. Y bueno, intentando jugar básquet, que no saliera, pues puede pasar, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Bueno, a final de temporada el Barcelona pega un vuelco a plantilla, incluido el entrenador, llega Sito Alonso y bueno, no te renuevan, ¿no? ¿Te hubiera gustado continuar en Barcelona, tener la oportunidad de seguir un poco con un proyecto, ¿no? Un poquito más asentado, ¿no? No tanto parche de, pues se ha lesionado no sé quién, me traigo a Víctor, algo un poquito desde el principio. Por supuesto, yo creo que no creo que nadie diga que no al Barça, ¿no? Por supuesto que me hacía muchísima ilusión haber seguido en el Barcelona. No contaban conmigo y bueno, no pasa nada, ¿no? Hay que seguir adelante. No era ni la primera ni la última vez que alguien me decía que no. Y bueno, pues yo pues, seguí mi verano, seguí trabajando, tuve otra cirugía ahí en la pierna derecha y fue cuando firmé aquí por el Luca. Disculpa, te insisto, Víctor, cuando me hablas de tus problemas físicos, de las cirugías,
¿son todos derivados de lo que me has comentado al principio de la mala decisión médica que tomaron en su momento? Quiero decir, si eso te ha ido repercutiendo, te ha ido minando físicamente de alguna manera, o han sido lesiones independientes. Es por conocerlo. Hombre, yo no, sí, yo no soy médico, ¿no? Yo no sé en cómo, yo no sé en qué punto estoy de, de, de saber, ¿no? Si una lesión lleva a la otra. Lo que sí es cierto que si tú tienes una pierna mala, que aguantes la otra, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo tuve una cirugía, me tiré 5 meses trabajando como trabajo siempre, como podéis ver los vídeos, como podéis ver los sitios, trabajando muy duro, y la que aguantaba era la otra pierna, ¿no? Y lo normal es que al final la otra termine quejándose también. Podríamos haberlo pillado antes y que fuera un poco menos, que fuera una tontería, pero al final pillamos tarde lo que es... la resonancia no enseñaba realmente lo que tenía la pierna, lo hicimos muchas resonancias, tal, y no salía, y al final pues, el doctor Paco Martínez decidió pues, meterse dentro y ver qué es lo que había realmente, ¿no? Uh-huh. Y se encontró pues un poco de menisco, un poco de cartílago, según lo que me cuentan ellos, son lesiones normales en jugadores con físico, por así decirlo, muy potente, ¿no? Que saltan mucho, con mucho peso, Uh-huh. y al final pues se termina desgastando las articulaciones. Llevo yo desde los 13 años jugando al básquet y pues se me han desgastado, pero bueno, me operó y quedé genial, quedé bien. Uh-huh. A nivel un poco carrera, ¿de qué entrenador has notado tú más confianza o le estás más agradecido, ¿no? de todo lo que te ha transmitido? Bueno, yo creo que no puedo decirte uno en concreto, ¿no? Yo creo que de todo el mundo se aprende. Yo aprendí muchísimo con los entrenadores, tanto a nivel personal como de baloncesto, ¿no? Entonces yo creo que a cada uno de los entrenadores, no solo entrenadores, sino de entrenadores, compañeros y gente que rodea el básquet, estoy muy agradecido. Llegué a España a los 13 años, era un crío que venía ahí de Brasil, estaba jugando en la calle, no tenía ni idea de lo que era la vida real, y desde ese día que pisé Málaga hasta el día de hoy, yo creo que estoy muy agradecido con toda la gente que me ha rodeado, toda la gente que me ha enseñado tanto para bien como para mal, o me ha enseñado con cariño o me ha enseñado con hostias, pero que estoy muy agradecido. Eso hace que hoy en día sea un hombre. Desde luego, de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. De todo, sí. Víctor, me gustaría preguntarte, esto siempre me gusta preguntarlo. ¿Eres digamos, tienes tus manías antes de salir a jugar, tus rituales, tus costumbres, o eres un jugador normal? No, yo soy un jugador bastante normal. Yo la única costumbre que tengo es que no me gusta salir, como hay mucha gente que sale, hace un calentamiento, se vuelve a meter en el vestuario, el entrenador habla y luego vuelve a salir, ¿no? Yo creo que una vez que mi cuerpo calienta, ahí puede estar a full todo el tiempo que tú quieras, pero si calienta un poquito y luego se enfría, ya me cuesta mucho arrancar. Pero soy un jugador bastante normal. La única manía que tengo es la de los tratamientos, ¿no? Que me toca la rodilla o que no me toca la rodilla. Uh-huh. Y a la hora de ponerme el hielo, Roge, el fisio de aquí de Lucan, se parte de risa cada vez que me tengo que poner hielo, que hay una cantidad en la bolsa, el nudo de una manera, hay que tirar la bolsa de esta manera, hay que poner de este lado, tal. Es la única manía que tengo, pero no es una manía, sino que como me gustan las cosas bien hechas, hago una buena bolsa de hielo. Ya está. Muy bien. Víctor, pues no te robo más tiempo. Muchísimas gracias. Un placer oírte y oye, que tengas mucha suerte y vaya todo muy bien para la próxima temporada. Pues muchísimas gracias, el placer es mío y cuando quiera ya sabes que aquí estamos, para lo que haga falta. Perfecto, Víctor. Un abrazo. Venga, un abrazo, Hasta chao. luego.